En este video voy a hacer una introducción a la interfaz de Blender y cómo manejarnos dentro del programa. Primero vamos a ver el viewport. El viewport en este caso va a contar por defecto con un cubo, una luz y una cámara. Si yo quiero seleccionar este objeto con clic izquierdo puedo hacer clic, ¿cierto? Y seleccionar cada uno de los objetos. Aquí les va a aparecer las teclas que yo voy a ir presionando. El viewport consta de toda esta sección que yo tengo acá. Vamos a tener algunas herramientas de selección. Si mantengo presionado puedo cambiar esta herramienta, ¿sí? Select Box, Select Circle, etcétera, 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 ¿sí? Select Box. Tengo el cursor 3D, una herramienta bastante útil que de hecho la podemos ver en esta zona de aquí, ¿sí? Yo hago clic acá, puedo mover ese cursor 3D que nos va a servir para distintas cosas, sobre todo en modelado. Bueno, vamos a encontrar también acá la herramienta de mover, rotar y escalar. Para mover vamos a usar la tecla G como shortcut. Si selecciono un objeto, presiono la tecla G una vez y puedo mover el objeto. Si yo quiero mover el objeto en un eje, G y luego presiono la tecla del eje que corresponde, en este caso el Y o I. Bueno, en Blender el eje Y es hacia el lado, ¿sí? Y el eje Z es hacia arriba. Entonces presiono G una vez, suelto, presiono Z de nuevo y suelto, ¿sí? G, Z, tiene que ser más o menos rápido, ¿sí? Porque si lo hago muy lento, G, ¿sí? Ahí, Z y se mueve. Fíjense que pasó un buen tiempo, no fue rápido el cambio de tecla, funciona igual. Pero si yo presiono G y hago clic afuera y luego presiono el eje, obviamente ya no funciona. Bien, si yo quiero volver un objeto a la posición inicial, Alt G. ¿Ven? Para rotar, tengo la herramienta de rotar, que está acá, o la tecla R de Rotate. Si presiono una vez R, va a rotar en base a la vista actual. Si presiono RX, rota en el eje X, RZ en el eje Z, RI en el eje Y. Y dos veces R es rotación libre. Bien, entonces si tengo esto rotado, Alt R resetea la rotación. Entonces yo tengo esto, eh, lo muevo un poquito para acá y lo roto así. Si quiero restablecer la posición y rotación, Alt G, Alt R. Bien. Luego tenemos la escala, donde si yo selecciono acá la escala con la tecla S de Scale, puedo escalar. Puedo escalar SX en un eje o SY en otro eje, SZ en otro eje. Y también lo que podemos hacer es escalar omitiendo un eje. Por ejemplo, S una vez. Y yo quiero escalar esto en el eje Y y X, pero no en el Z. Por lo tanto, presiono Shift Z para excluir el eje Z. Entonces de esa manera va a escalar en el eje Y y X. ¿Ven? Menos en el Z. Eso es para excluir con Shift. También puedo escalar. Bueno, si escalo en un eje, por ejemplo, y quiero resetear la escala, Alt S también. Y esas son las herramientas de mover, rotar y escalar. Bastante simples. De mover G por la palabra grab, ¿sí? A eso hace referencia. Bien, entonces, botón del medio del mouse, roto. Botón del medio más Shift, paneo. Y control más botón del medio, zoom. También puedo hacer zoom con la ruedita del mouse. Para eliminar un objeto, yo tengo que seleccionar y presiono suprimir. Y con eso elimino el objeto. O si quiero elegir más de un objeto, arrastro, hago un marquee y elimino ambos objetos. Control Z para deshacer como en todos los programas. Eso es el viewport. Dentro del viewport también tenemos el modo que estamos trabajando, Object Mode, que es el modo objeto. De hecho, si yo me posiciono con la cámara y vengo para acá, tengo el modo objeto y hago clic y es el único modo que tengo. Lo mismo con la luz. Es el único modo que yo tengo. Pero si elijo un objeto que es de tipo geometría, hago clic acá y ya tengo muchos más modos.
En este caso los dos modos principales, que vendría a ser modo objeto y modo edición. Si hago clic en modo edición, voy a poder editar este objeto. ¿Sí? Para saltar del modo objeto y modo edición, el shortcut es la tecla tabulación, que es una tecla que tiene una flechita para cada lado. Con eso puedo saltar entre el modo objeto y edición. Una vez que entro al modo de edición, veo que cambia aquí la interfaz, ¿cierto? Veo el cubito. De hecho, veo los vértices del objeto acá y acá. Entonces yo puedo cambiar entre modo vértice, edge y caras. Entonces yo puedo seleccionar un edge, con shift puedo seleccionar más de un edge y puedo seleccionar caras también. Con shift más de una cara. O los vértices lo mismo. Como cambio de este modo vértice, edge y caras en modo edición, con la tecla 1, 2, 3. ¿Sí? Las teclas numéricas que están en la parte superior del teclado. Acá tengo las opciones de ver, seleccionar, añadir. Si yo quiero agregar otro objeto, tengo que agregarlo en el modo objeto para que sean dos objetos por separado. Por ejemplo, vuelvo al modo objeto, vengo a Add, Match y puedo agregar más objetos. Por ejemplo, voy a agregar una esfera. VSphere se va a agregar acá. Fíjense que en este caso el objeto se agrega donde está el cursor 3D. ¿Ven? Por lo tanto, si yo elijo el cursor 3D, la herramienta de cursor acá, y llevo el cursor para acá, y hago un Add Mesh Cylinder, se va a agregar ahí. Esa es una de las utilidades que tiene el cursor 3D. Eh, Otro punto importante, bueno, tenemos que salir del modo cursor, Select Box, ¿sí? Acá, ahí, el zoom, ahí sí. Voy a eliminar estos objetos. Nos quedamos con el cubito. Entonces, tenemos que tener cuidado a la hora de agregar geometría porque en este caso agregué geometría estando en modo objeto. Pero si estoy en modo edición, también puedo agregar objetos. La diferencia es que acá se van a agregar y van a formar parte del mismo objeto. Por ejemplo, estoy en modo edición, vengo a Add VSphere, se agrega ahí. Pero estoy con los dos objetos en modo edición. Pero si vuelvo al modo objeto, estos dos en realidad es un solo objeto combinado. Entonces hay que tener cuidado cuando agregamos. Si yo quiero separar este objeto, puedo seleccionar todas sus caras. En este caso puedo seleccionar todo el cubito. Vamos a seleccionar todo el cubito. Con Shift, de modo cara. Y si lo quiero separar, P para activar la opción de Separate. Y tengo tres opciones de separar por la selección, por el material o por partes sueltas. En este caso, puedo hacerlo por selección. De esa manera se separaron. Y ahora si vuelvo al modo objeto, ahora estos son dos objetos aparte. Obviamente comparten el pivote. Este puntito naranjo que se ve ahí es el pivote del objeto. Como eran el mismo objeto, ahora comparten ese pivote. Si yo quiero centrar el pivote del objeto, vengo a Object, Set Origin, Origin to Geometry. Y con eso centro el pivote al objeto. Obviamente puedo tener más de un objeto seleccionado y hacer lo mismo. Acá tengo bueno, tenemos muchas herramientas. Tenemos la visualización, wireframe, para ver el wireframe. Modo sólido, que es donde nosotros vamos a trabajar. El nuevo material, donde podemos previsualizar los materiales. Y finalmente el modo de render, para ver el render de la escena. ¿Sí? Siempre hay que trabajar en modo sólido. Luego, en la parte inferior, eso sería todo con el viewport. Obviamente hay otras herramientas, pero se pueden ver en otro video. En la parte inferior vamos a tener la línea de tiempo, el timeline. Aquí podemos mover la línea de tiempo. Tenemos un botón de play. ¿Sí? Luego botón de pausa. Botón play hacia atrás. Para grabar el auto key cuando animamos. Entre otras cosas que tenemos en el time slider. Tenemos también el inicio y final de esa línea de tiempo. Hay que tener cuidado en Blender porque cuando nosotros presionamos la tecla espacio, se pone automáticamente play al timeline. Entonces a veces puede que ande lento Blender y es porque tenemos el timeline andando y vamos a ver acá los FPS. Entonces si vemos que están los FPS visibles porque está en línea de tiempo andando.
Y obviamente si tenemos una escena que es muy compleja, vamos a ralentizar la escena. Bien. Em, acá podemos visualizar el frame actual en el que estamos posicionados en la línea de tiempo. Fíjense aquí, vemos 193. Uy, 193, ¿cierto? Y coincide con este frame de acá. Luego de este otro costado tenemos el panel de jerarquía, que es este de acá, que nos va a permitir, en este caso, a nosotros... Uy, se me perdió el monitor. En este caso nos va a permitir visualizar todos los elementos que contiene la escena. Blender funciona en base a colecciones. Tenemos la colección de la escena y luego tenemos una colección por defecto que en este caso contiene una cámara, un cubo, otro cubo y un pointer. Aquí dice dos cubos porque en realidad cuando creamos la esfera la creamos en el modo de edición dentro del cubo. Por eso que lo toma como que fuera el mismo cubo, pero en realidad es otro objeto. Acá yo puedo renombrar esto. Entonces puedo hacer doble clic. Pelota. Lo puedo renombrar. Cubo. ¿Sí? Puedo seleccionar, doble clic, cambiar nombre. Luego en la parte inferior tenemos el panel de propiedades. Tenemos las propiedades acá de render, render properties, las propiedades de salida, output properties, de view layer, de escena, del mundo, de la colección, del objeto, modificadores que nos van a permitir agregar modificadores a este objeto que tenga seleccionado, partículas físicas, constraint, datos de la geometría, materiales y texturas. Bien. Estos elementos de acá, estos iconitos van a cambiar en base al elemento que yo tenga seleccionado. En este caso tengo una geometría seleccionada. Pero si selecciono una luz, fíjense que cambia, ¿no? Cambian los elementos que yo puedo ver acá, en esta zona de aquí. ¿Sí? Si elijo la cámara, veo una cámara. Si elijo una luz, veo una luz acá. Eso es respecto a las propiedades. Aquí podemos ver también las propiedades de la herramienta que tengo activa. Eso en cuanto a la interfaz. ¿Sí? Luego vamos a ver que la interfaz de Blender es bastante flexible, bastante fácil de modificar. Por lo tanto, se generan distintas áreas de trabajo. Acá tengo el área, en este caso, el de tipo editor, 3D Viewport. Fíjense ahí dice, en esta sección de acá, dice Current Editor Type for this area is 3D Viewport. Por lo tanto, podemos cambiar distintas áreas de trabajo. Y nosotros podemos armar nuestra interfaz. De hecho, acá yo puedo venir a cualquier esquina. Fíjense que las esquinas son redondeadas de cada área de trabajo. ¿Sí? Esta es una área de trabajo. Esta es otra área de trabajo. Esta es otra área de trabajo. El timeline es otra área de trabajo. Por lo tanto, si yo quiero dividir esta área de trabajo, voy a una esquina. Fíjense que cambia el cursor. Mantengo presionado clic izquierdo y arrastro hacia el lado. Y ya estoy generando una nueva área de trabajo, la cual la puedo cambiar por lo que yo quiera. Desde acá. Si quiero cambiar esta área, la puedo cambiar así. Ajá. Bien. Si yo quiero eliminar esto, por ejemplo, quiero eliminar esta área de trabajo, tengo que venir a la ventana, al área opuesta, o sea, esta de acá, vengo y posiciono el cursor ahí, clic, mantengo presionado y muevo hacia el área que quiero eliminar y suelto. También lo podemos hacer acá de otra manera. Aquí podemos, si nos colocamos en la línea del medio entre las áreas, puedo hacer clic derecho y puedo hacer un vertical split y cortar el área donde yo quiero. ¿Sí? Y a su vez me puedo posicionar aquí y puedo hacer join áreas y puedo esconder o eliminar, mejor dicho, el área de trabajo. Entonces, de esa manera nosotros podemos modificar nuestra interfaz. Y para comodidad también existen los espacios de trabajo o workspace, donde ya tenemos una interfaz predeterminada para cada área de trabajo. Por ejemplo, layout es la de por defecto.
Tenemos el área de modeling, que si yo presiono acá, fíjense, ya desaparece la línea de tiempo y lo ordena un poquito más. Tengo el área de sculpting, donde puedo esculpir. El área de editing para hacer UVs. Texture Paint. Shading. Animation. Rendering. Compositing. Geometry Nodes. Script. Para poder escribir código. Y a su vez aquí puedo hacer clic en el signo más y puedo tener acceso a otras áreas de trabajo que no vienen predefinidas ahí, pero vienen aquí como ocultas. Por ejemplo, para VFX puedo hacer compositing, masking, motion track, rendering y también edición de video. ¿Sí? Video editing y tengo un editor de video dentro de Blender que vendría a ser como un Premiere, una cosa así. Donde puedo tener clips de audio, de video y hacer mi edición de video acá. Ujú. De esa manera tenemos distintas áreas de trabajo. Eso es. Esta es la versión 3.6.2, que es la que estoy utilizando ahora, que es la última versión LTS. Quiere decir LTS Long Term Support, o sea que tiene un soporte a unos años. No sé cuántos años son, no me acuerdo en este momento, pero hace referencia a que tiene un soporte, es una versión estable para trabajar profesionalmente. ¿Sí?